Hay silencios que pesan más que cualquier palabra, y yo aprendí a cargarlos desde niño. Recuerdo la última vez que vi a mi hermano antes de que todo cambiara. Estábamos en el patio de la casa de mi padre en Coyoacán, bajo ese árbol de jacaranda que mi madre plantó cuando éramos pequeños, y él me miró con esa expresión que siempre tuve que descifrar, entre la súplica y el reproche, como si le debiera algo que nunca llegué a entender. Había llovido esa tarde, y las flores moradas alfombraban el suelo mojado, manchando de violeta la tierra oscura. Yo tenía 32 años entonces, y él 29, pero en sus ojos seguía viendo al niño que alguna vez quise proteger y que, sin saberlo, terminó convirtiéndose en el reflejo más doloroso de todo lo que nunca pude reparar. Si esta historia te está tocando el corazón, suscríbete al canal para seguir acompañándome en este relato. Hay verdades que solo se entienden cuando se escuchan hasta el final. Mi nombre es Daniel Sebastián Morales, y durante años creí que ser el hermano mayor significaba cargar con todo, las expectativas, las responsabilidades, el peso de un apellido que, aunque modesto, tenía el valor del trabajo honesto. Mi padre, don Armando Morales, fue mecánico toda su vida en un taller de la colonia Roma, con las manos perpetuamente manchadas de grasa y una dignidad silenciosa que lo hacía caminar con la espalda recta incluso cuando las cuentas no cerraban. Mi madre, Guadalupe, murió cuando yo tenía 17 años y mi hermano Emilio 14, de un cáncer que se la llevó en 8 meses, dejando un vacío que ninguno de los tres supo cómo llenar. Aprendimos a vivir con ese hueco, cada uno a su manera, mi padre trabajando doble turno para no pensar, Emilio perdiéndose en amistades que yo nunca consideré buenas, y yo estudiando hasta quedarme dormido sobre los libros, como si la universidad fuera un refugio contra el dolor. Desde siempre, mi padre depositó en mí una confianza que nunca supe si merecía. Yo era el que sacaba buenas calificaciones, el que conseguía becas, el que hablaba con propiedad y saludaba a los vecinos con educación. Emilio, en cambio, era impulsivo, rebelde, el que llegaba tarde, el que discutía por todo, el que hacía llorar a mi padre con reportes escolares desastrosos y llamadas de atención constantes. No era malo, lo sé ahora con claridad. Era un niño herido que nunca aprendió a pedir ayuda de otra manera que no fuera destruyéndose. Pero en aquel entonces, yo solo veía el contraste, el hijo ejemplar y el hijo problema. Y mi padre, sin darse cuenta, nos empujó a ocupar esos roles como si fueran destinos inevitables. Estudié Administración de Empresas en la Universidad Nacional Autónoma de México con una beca completa, trabajando los fines de semana en una cafetería de Polanco para ayudar en casa y ahorrar algo para mí. Emilio abandonó la preparatoria a los 16 años, después de reprobar 3 materias y meterse en una pelea que casi termina con el expulsado definitivamente. Recuerdo la noche en que mi padre se sentó con nosotros en la mesa de la cocina, esa mesa de madera desgastada donde cenábamos casi siempre en silencio, y nos dijo con voz cansada que había tomado una decisión. Tenía ahorrados cerca de 250,000 pesos, fruto de años de sacrificio y de un terreno que vendió en Toluca, herencia de sus padres. Con ese dinero, explicó, iba a ayudarme a dar el enganche para un pequeño departamento cuando me graduara, para que pudiera empezar mi vida con algo propio, algo sólido. Emilio, que estaba recargado contra la pared con los brazos cruzados, soltó una risa amarga que todavía resuena en mi memoria. Mi padre le preguntó qué le parecía tan gracioso, y mi hermano respondió con una voz que intentaba sonar indiferente pero que temblaba ligeramente, nada, papá. Está bien. Total, yo ya sé que no cuento para nada en esta casa. Mi padre cerró los ojos con cansancio y le explicó que él también tendría su apoyo cuando lo necesitara, pero que primero debía demostrar compromiso, terminar algún estudio, conseguir un trabajo estable. Emilio se fue de la casa dando un portazo, y yo me quedé ahí sentado, sintiendo una culpa que no sabía cómo nombrar, preguntándome si acaso yo tenía la culpa de ser responsable, de cumplir, de hacer todo bien. Los años siguientes transcurrieron con una distancia creciente entre Emilio y yo. Él trabajaba de manera intermitente, unas semanas en una tienda de autopartes, luego como repartidor, después vendiendo celulares en el Tianguis de San Felipe de Jesús. Nunca duraba más de 3 o 4 meses en ningún lado. Vivía con mi padre, pagaba una renta simbólica cuando tenía dinero, y desaparecía por días cuando las cosas se ponían tensas. Yo me gradué con mención honorífica, conseguí un trabajo en una empresa de logística en Santa Fe, y a los 26 años,
cumpliendo el sueño de mi padre, compré un departamento de 2 recámaras en la colonia del Valle con el enganche que él me dio y un crédito bancario que me comprometí a pagar durante 20 años. Fue uno de los días más felices de mi vida, ver a mi padre parado en mi sala vacía, con lágrimas en los ojos, diciendo que mi madre estaría orgullosa. Emilio no fue a conocer mi departamento. Cuando lo invité, me dijo que estaba ocupado. Pasaron semanas antes de que volviera a buscarlo. Lo encontré en un bar de Tepito con unos amigos que me miraron con desconfianza cuando me acerqué. Mi hermano estaba borracho, y cuando le sugerí que nos fuéramos, me apartó con el brazo y me dijo frente a todos, con una voz pastosa y llena de resentimiento: «Vete a tu departamento nuevo, hermano. A presumirle a papá lo perfecto que eres. Yo me quedo aquí con la gente que sí me entiende». Quise responderle, decirle que eso no era justo, que yo nunca le había quitado nada, que todo lo que tenía lo había trabajado. Pero me di cuenta de que no me estaba escuchando. Tal vez nunca me escuchó. Durante 5 años, mi vida siguió un curso predecible, y en apariencia, exitoso. Ascendí en la empresa, llegué a ser gerente de operaciones, comencé a ganar bien. Ayudaba a mi padre con dinero cada mes, aunque él insistía en que no hacía falta. Emilio seguía viviendo con él, entrando y saliendo de trabajos, de relaciones, de problemas que yo conocía solo de manera fragmentada, deudas, amigos tóxicos, promesas incumplidas. Mi padre nunca hablaba mal de él. Al contrario, siempre lo defendía con un cansancio que me partía el alma, diciendo que Emilio solo necesitaba tiempo, que encontraría su camino, que yo no entendía lo difícil que era para él vivir a mi sombra. Esa frase, vivir a tu sombra, me la dijo mi padre una tarde mientras tomábamos café en su taller, entre el olor a aceite quemado y metal. Yo acababa de contarle que me habían ofrecido una promoción que implicaba un aumento salarial considerable, y en lugar de alegrarse, se quedó callado, mirando su taza como si ahí estuvieran escritas las palabras que no se atrevía a decir en voz alta. Finalmente, levantó la vista y me explicó que Emilio le había confesado la semana anterior que se sentía un fracaso, que cada logro mío era un recordatorio de todo lo que él no había conseguido, que no sabía cómo competir conmigo. Le pregunté a mi padre por qué me decía eso, y él suspiró antes de responder con cuidado: «Porque quiero que entiendas que no todo se trata de hacer las cosas bien, Daniel. A veces, hacer las cosas bien lastima a quienes no pueden». Esas palabras me confundieron y me dolieron. No entendía cómo mi esfuerzo, mi disciplina, mi responsabilidad podían ser algo negativo. Pero mi padre tenía una manera de hacerme sentir culpable sin acusarme directamente, como si mi existencia fuera un reproche permanente para mi hermano. Intenté acercarme a Emilio después de esa conversación. Lo invité a comer, le ofrecí ayudarlo a buscar trabajo, incluso le sugerí que se mudara conmigo por un tiempo para ahorrar dinero. Rechazó todo con una educación fría que dolía más que cualquier insulto. Me di cuenta de que entre nosotros se había abierto un abismo que yo no sabía cómo cruzar, y que tal vez él tampoco quería que cruzara. Cumplí 30 años en una cena tranquila con algunos colegas de trabajo y mi padre. Emilio envió un mensaje breve diciendo que no podía asistir. Esa noche, mientras soplaba las velas de un pastel que mi padre había encargado en la panadería de su barrio, sentí una tristeza inexplicable. Tenía todo lo que se supone que debía querer: un buen trabajo, un departamento propio, estabilidad económica, el respeto de mi padre. Pero había algo roto que ninguno de esos logros podía reparar. Esa noche, antes de dormir, le escribí un mensaje a Emilio diciéndole que lo extrañaba, que quería que volviéramos a ser hermanos como cuando éramos niños. Nunca respondió. Un año después, todo cambió. Mi padre me llamó un martes por la tarde, con una urgencia en la voz que no le había escuchado antes. Me pidió que fuera a su casa inmediatamente, que necesitaba hablar conmigo de algo muy importante. Cuando llegué, lo encontré sentado en la sala con Emilio, quien tenía los ojos rojos y la mirada baja. Mi padre me pidió que me sentara, y con una calma forzada que apenas ocultaba su desesperación, me explicó que Emilio estaba en graves problemas. Había pedido dinero prestado a personas peligrosas para invertir en un negocio que resultó ser una estafa, y ahora le exigían el pago de 180.000 pesos en 2 semanas, con amenazas cada vez más explícitas. La cifra me dejó sin aire.
Era casi todo lo que mi padre tenía ahorrado nuevamente, después de años de esfuerzo. Mi hermano no me miraba. Tenía las manos entrelazadas entre las rodillas, temblando ligeramente. Mi padre, con una voz que intentaba ser firme pero que se quebraba en los bordes, me dijo que había decidido vender su camioneta y sacar lo que pudiera de sus ahorros para ayudar a Emilio, pero que no alcanzaba. Y entonces vino la pregunta que cambiaría todo. Me preguntó si yo podía prestarles 60.000 pesos para completar la suma y salvar a mi hermano. Dijo que me los pagarían poco a poco, que Emilio conseguiría trabajo, que esta vez sería diferente. Me quedé en silencio, sintiendo como todo dentro de mí se tensaba. 60.000 pesos era el dinero que había estado ahorrando durante 2 años para cambiar mi coche, que ya tenía 12 años y comenzaba a fallar. Era el resultado de meses renunciando a cosas, de fines de semana trabajando horas extra. Pero más que el dinero, lo que me dolía era el patrón, una vez más, Emilio en problemas, y yo siendo llamado a rescatarlo. Una vez más, mi esfuerzo siendo la solución a su irresponsabilidad. Miré a mi hermano, esperando que dijera algo, que me pidiera perdón, que al menos me mirara a los ojos. Pero seguía con la vista clavada en el suelo, como si yo fuera una molestia necesaria. Finalmente, mi padre añadió algo que me destruyó: Daniel, sé que no es justo pedirte esto. Pero es tu hermano. Y si le pasa algo, nunca me lo voy a perdonar. Y tú tampoco. Esa última frase fue como un golpe directo al pecho. Estaba apelando a mi culpa, a mi responsabilidad, a ese papel de hermano mayor que yo nunca pedí pero que siempre asumí. Cerré los ojos, respiré hondo, y sentí como dentro de mí algo comenzaba a romperse. No era solo por el dinero. Era por todas las veces que mi esfuerzo fue invisible, que mis sacrificios fueron asumidos como obligaciones, que mi hermano recibió sin agradecer y yo di sin ser valorado. Pero la mirada de mi padre, llena de súplica y cansancio, me desarma. Siempre lo ha hecho. Asentí lentamente, sintiendo como mi garganta se cerraba, y le dije que sí, que le prestaría el dinero. Emilio finalmente levantó la vista, y por un segundo vi algo parecido al alivio, tal vez incluso a la gratitud. Mi padre se levantó y me abrazó con fuerza, susurrando un agradecimiento que me sonó a disculpa. Yo me quedé ahí parado, sintiendo el peso de ese abrazo, preguntándome hasta cuándo iba a seguir siendo el que cedía, el que salvaba, el que cargaba. Esa noche, cuando regresé a mi departamento, me senté en la oscuridad de mi sala y lloré por primera vez en años. Lloré por mi madre, que ya no estaba para equilibrar las cosas. Lloré por mi padre, atrapado entre 2 hijos que lo amaban de maneras tan diferentes. Lloré por mi hermano, perdido en un laberinto de malas decisiones que yo no sabía cómo ayudarlo a salir. Y lloré por mí, por el niño que alguna vez quiso ser un buen hermano y que ahora solo se sentía usado. No sabía entonces que esa decisión de prestar el dinero sería solo el principio de algo mucho más doloroso, algo que me obligaría a enfrentar verdades que había estado evitando toda mi vida. Al día siguiente transferí los 60.000 pesos a la cuenta de mi padre. No hubo ceremonia, no hubo discurso. Simplemente abrí la aplicación de mi banco, ingresé el monto, y confirmé la operación con una sensación de vacío que me acompañó el resto del día. Mi padre me llamó 20 minutos después para agradecerme, con esa voz rota que usaba cuando la emoción nos sobrepasaba. Me dijo que Emilio también quería hablar conmigo, que estaba muy agradecido. Esperé la llamada de mi hermano toda esa tarde. Nunca llegó. Pasaron 3 días antes de que Emilio me enviara un mensaje de texto que decía simplemente: gracias, hermano. Te lo voy a pagar. 5 palabras. Después de 60.000 pesos, después de ver a mi padre suplicarme con los ojos, después de sacrificar 2 años de ahorro, mi hermano me dedicó 5 palabras por mensaje. No una llamada. No una visita. No una conversación real donde me mirara a los ojos y me explicara cómo había llegado a ese punto. Solo 5 palabras frías en una pantalla. Le respondí con un simple: está bien. Pero no estaba bien. Nada estaba bien. Los primeros meses después de ese episodio fueron extraños. Mi padre me llamaba cada semana para darme noticias de Emilio,
que había conseguido trabajo en una empresa de mensajería, que estaba yendo a terapia, que esta vez iba en serio con cambiar su vida. Yo escuchaba con educación, haciendo los sonidos apropiados de interés y apoyo, pero por dentro sentía una distancia creciente. Era como si estuviera viendo la vida de mi hermano a través de un cristal, interesado pero no involucrado, presente pero no conectado. Emilio y yo no volvimos a hablar directamente. Nos cruzamos una vez en casa de mi padre durante una comida dominical, intercambiamos saludos corteses, y pasamos 2 horas evitando cualquier conversación significativa. Lo que más me dolía no era la falta de gratitud, aunque eso también pesaba. Lo que realmente me destrozaba era darme cuenta de que en mi familia yo era visto como un recurso, no como una persona. Mi padre me llamaba cuando necesitaba algo, cuando Emilio estaba en problemas, cuando había que resolver una emergencia. Pero nunca me llamaba solo para preguntar cómo estaba, cómo me sentía, si yo también necesitaba algo. Con Emilio era diferente. Mi padre lo llamaba diariamente, lo visitaba, lo invitaba a comer, se preocupaba por cada detalle de su vida. A mí me daba por hecho. Porque yo era el fuerte, el responsable, el que siempre salía adelante. Y los fuertes, aprendí, cargan solos. 6 meses después del préstamo, durante una de esas llamadas semanales, le pregunté a mi padre cómo iba Emilio con el plan de pagarme. Hubo un silencio incómodo del otro lado de la línea antes de que mi padre respondiera con cuidado: mira, Daniel, tu hermano está haciendo su mejor esfuerzo, pero el trabajo no le paga tanto como esperaba, y tiene gastos. Le pregunté si eso significaba que no me iba a pagar, y mi padre suspiró antes de decirme algo que me heló la sangre: no se trata de que te pague o no, hijo. Se trata de que entendamos que Emilio está pasando por un momento difícil. Tú estás bien económicamente. Puedes darte el lujo de ser paciente. Me quedé callado, procesando esas palabras. Mi padre acababa de convertir mi préstamo en una donación sin preguntarme. Acababa de invalidar mi sacrificio con el argumento de que yo podía permitírmelo. Como si el hecho de que yo trabajara duro y administrara bien mi dinero me obligara a regalar lo que había ganado. Le dije a mi padre que necesitaba colgar, que tenía una reunión. Colgué antes de que pudiera responder, y me quedé sentado en mi oficina, temblando de rabia y dolor. Ese fue el momento en que comprendí algo fundamental: en la dinámica de mi familia, yo estaba destinado a dar, y Emilio a recibir. Y mi padre era el mediador que perpetuaba ese desequilibrio, convencido de que estaba siendo justo al proteger al más débil. Pero nadie se detuvo a pensar que tal vez yo también era vulnerable, que tal vez yo también necesitaba protección, que tal vez el hecho de parecer fuerte no significaba que no me estuviera rompiendo por dentro. Durante el año siguiente, me alejé emocionalmente de mi familia sin que ellos lo notaran. Seguía cumpliendo con mis obligaciones, llamaba a mi padre cada semana, aparecía en las comidas dominicales cuando me era posible, preguntaba por Emilio con educación. Pero algo dentro de mí se había endurecido. Dejé de esperar que mi hermano me pagara. Dejé de esperar que mi padre me viera realmente. Dejé de esperar que alguien reconociera lo que yo había sacrificado. Invertí esa energía en mi trabajo, en mi vida, en construir muros emocionales que me protegieran de futuras decepciones. Cumplí 32 años en una cena con colegas de trabajo. Mi padre me llamó para felicitarme y preguntó si podía llevar a Emilio a cenar conmigo al día siguiente. Dije que sí, más por costumbre que por deseo. Nos encontramos en un restaurante de comida corrida cerca de su taller, uno de esos lugares con mesas de formica y manteles de plástico donde comíamos cuando yo era niño. Mi padre llegó solo. Cuando le pregunté por Emilio, me explicó que había tenido un imprevisto, pero que me mandaba saludos. No me sorprendió. Ya nada me sorprendía. Durante esa comida, mi padre intentó hacer conversación sobre mi trabajo, mis planes, mi vida. Respondí con monosílabos, sintiéndome exhausto. En algún momento, mientras esperábamos el postre, mi padre dejó caer algo que al principio pareció casual pero que después entendí como el verdadero motivo de la invitación. Me dijo que Emilio había conocido a una mujer, Marisol, que estaba embarazada, y que planeaban casarse. Me alegré por mi hermano con palabras automáticas, preguntando los detalles apropiados.
Mi padre parecía emocionado, hablando de cómo esto iba a sentar cabeza a Emilio, de cómo la paternidad lo haría madurar. Y entonces vino la parte que me partió, me dijo que estaban buscando un departamento para rentar, pero que necesitaban ayuda con el depósito y el primer mes. Antes de que pudiera terminar la frase, yo ya sabía a dónde iba. Le pregunté cuánto necesitaban, y mi padre me dio una cifra, 25.000 pesos. Le pregunté si Emilio iba a pedírmelo directamente, y mi padre desvió la mirada antes de responder que Emilio se sentía incómodo pidiéndome más favores después de no haberme pagado el préstamo anterior. Sentí una risa amarga subirme por la garganta. Mi hermano se sentía incómodo, pero no lo suficiente como para dejar de necesitar mi dinero. No lo suficiente como para llamarme él mismo. No lo suficiente como para enfrentar las consecuencias de sus decisiones. Le dije a mi padre que lo pensaría, y él asintió con esa expresión esperanzada que me hacía sentir como un villano por dudar. Esa noche no dormí. Di vueltas en la cama, pensando en todas las veces que había cedido, que había dado, que había sacrificado. Pensé en mi madre, en cómo ella equilibraba el amor entre los dos, en cómo nunca me hizo sentir que mi responsabilidad era una carga para los demás. Pensé en el niño que fui, que estudiaba hasta tarde porque quería hacer sentir orgullosos a sus padres, que trabajaba los fines de semana para no ser una carga. Y pensé en el hombre en que me había convertido, alguien que daba porque le habían enseñado que ese era su rol, pero que nunca había aprendido a decir que no sin sentirse culpable. A la mañana siguiente llamé a mi padre y le dije que no iba a darle dinero a Emilio. Hubo un silencio largo del otro lado, y después mi padre preguntó por qué. Le expliqué con calma que porque ya le había prestado 60.000 pesos que nunca me pagó, porque mi hermano nunca me llamaba excepto cuando necesitaba algo, porque estaba cansado de ser visto como un banco y no como un hermano. Mi padre intentó convencerme, diciendo que esto era diferente, que un bebé estaba involucrado, que la familia se ayudaba. Le respondí que la familia también se respetaba, y que yo no me sentía respetado. Colgó sin despedirse. 2 días después, Emilio me llamó. Fue la primera vez que escuchaba su voz directamente en casi 2 años. Sonaba cansado, derrotado. Me dijo que necesitaba hablar conmigo, que si podíamos vernos. Accedí, más por curiosidad que por esperanza. Nos encontramos en un parque cerca de casa de mi padre, el mismo parque donde jugábamos de niños. Se veía demacrado, con ojeras profundas y una barba descuidada. Se sentó en la banca a mi lado sin mirarme, y después de un silencio largo, comenzó a hablar. Me dijo que sabía que yo estaba enojado, que tenía razón en estarlo. Me confesó que nunca supo cómo relacionarse conmigo, que desde niños yo fui el ejemplo imposible de alcanzar, el hijo que hacía todo bien mientras él hacía todo mal. Me explicó que cada vez que yo lograba algo, él sentía que fracasaba más, que la comparación constante lo había ido carcomiendo hasta convertirlo en alguien que ni siquiera él reconocía. Lloró mientras hablaba, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano, y por primera vez en años vi en él al hermano pequeño que solía seguirme a todos lados, que me admiraba antes de que la vida nos convirtiera en extraños. Me dijo que no me estaba pidiendo dinero. Que solo quería que supiera que entendía mi dolor, que lamentaba haberme usado, que deseaba poder devolver el tiempo y hacer las cosas diferente. Me agradeció por haberlo salvado cuando nadie más podía, y me pidió perdón por nunca haberlo agradecido como debía. Cuando terminó de hablar, se quedó ahí sentado, esperando que yo dijera algo. Pero yo no tenía palabras. Tenía años de resentimiento, de rabia contenida, de tristeza ignorada. Y también tenía amor, ese amor de hermano mayor que nunca se va del todo, por más que duela. Le dije que lo perdonaba, pero que eso no significaba que las cosas volvieran a ser como antes. Que necesitaba tiempo, que necesitaba espacio, que necesitaba ver acciones y no solo palabras. Asintió, limpiándose la cara, y me dio la mano antes de irse. Fue un gesto pequeño, pero significó más que cualquier abrazo forzado. Esa noche, por primera vez en meses, dormí sin esa presión en el pecho que me había acompañado tanto tiempo. Los meses que siguieron a esa conversación en el parque fueron de un silencio diferente. No era el silencio tenso y resentido de antes,
sino algo más parecido a una tregua frágil, un espacio donde cada uno procesaba lo que se había dicho y lo que aún quedaba por sanar. Emilio no volvió a pedirme dinero. Mi padre dejó de llamarme con solicitudes disfrazadas de conversación. Por primera vez en años, sentía que podía respirar sin la expectativa constante de tener que rescatar a alguien. Pero la paz duró poco. 3 meses después de aquella conversación, mi padre me llamó un domingo por la tarde con una voz que no le había escuchado antes. No era súplica ni urgencia. Era derrota pura. Me pidió que fuera a su casa inmediatamente, que había pasado algo grave. Llegué en 20 minutos, con el corazón golpeándome el pecho, imaginando lo peor. Lo encontré sentado en la mesa de la cocina, con las manos temblorosas sosteniendo una carta. Emilio estaba parado junto a la ventana, mirando hacia el patio, con los hombros caídos. Mi padre me extendió la carta sin decir palabra. Era de un despacho de abogados. Leí rápidamente, sintiendo como cada línea me golpeaba con más fuerza. Emilio estaba siendo demandado por incumplimiento de contrato y fraude por parte de un antiguo socio comercial. Al parecer, además del dinero que había pedido prestado a las personas peligrosas, había firmado documentos comprometiéndose a entregar mercancía que nunca existió, usando como garantía la dirección y los datos de mi padre. Ahora exigían 150.000 pesos más gastos legales, o procederían con cargos criminales y embargo de bienes. La fecha límite era en 4 semanas. Dejé caer la carta sobre la mesa, sintiendo una rabia que me subía desde el estómago hasta la garganta. Miré a Emilio, que seguía de espaldas, y le pregunté con voz controlada cómo había podido hacer eso. Él no respondió. Mi padre intervino con voz cansada, explicando que Emilio no sabía lo que firmaba, que lo habían engañado, que era víctima de una estafa. Le pregunté a mi padre si realmente creía eso, si realmente pensaba que mi hermano de 29 años no sabía las consecuencias de firmar un contrato legal. Mi padre bajó la mirada, y ese silencio me dio la respuesta. Emilio finalmente se volteó. Tenía los ojos rojos, pero no estaba llorando. Parecía anestesiado, como si ya hubiera llorado todo lo que podía y ahora solo quedara el vacío. Me dijo con voz monótona que sabía que esto era el final, que no esperaba que nadie lo ayudara, que iba a enfrentar las consecuencias. Sonaba resignado, casi aliviado, como si parte de él hubiera estado esperando este momento de colapso total. Mi padre lo interrumpió diciendo que no iba a permitir que su hijo fuera a la cárcel, que encontrarían la manera de resolver esto. Y entonces mi padre hizo algo que nunca imaginé que haría. Se levantó, caminó hacia su habitación, y regresó con un sobre manila viejo. Lo abrió sobre la mesa, sacando documentos que reconocí inmediatamente, era la escritura de su casa. La casa donde crecimos, donde mi madre plantó el árbol de jacaranda, donde guardábamos cada memoria de lo que alguna vez fuimos como familia. Mi padre explicó con voz temblorosa que iba a hipotecar la casa para pagar la deuda de Emilio, que había hablado con el banco y le habían ofrecido un préstamo de 200.000 pesos usando la propiedad como garantía. Sentí que el mundo se detenía. Miré a mi padre, ese hombre de 68 años que había trabajado toda su vida para tener un techo propio, que había criado a 2 hijos solo después de quedarse viudo, y ahora estaba dispuesto a arriesgarlo todo por salvar al hijo que lo había decepcionado una y otra vez. Le pregunté si había pensado en las consecuencias, en qué pasaría si Emilio no pagaba el préstamo, si perdía la casa. Mi padre respondió con una calma devastadora, entonces viviré con lo que sea. Pero no voy a vivir sabiendo que dejé a mi hijo caer cuando podía evitarlo. Me volteé hacia Emilio, esperando ver culpa, arrepentimiento, horror ante lo que mi padre estaba dispuesto a sacrificar por él. Pero lo que vi fue peor, vi aceptación. Mi hermano estaba dispuesto a dejar que mi padre destruyera su seguridad, su patrimonio, su futuro, con tal de salvarse a sí mismo. En ese momento comprendí que el problema no era solo la irresponsabilidad de Emilio. Era algo mucho más profundo. Mi hermano había aprendido que las consecuencias de sus actos siempre las pagarían otros, que él podía fallar infinitamente porque siempre habría alguien que lo levantara, sin importar el costo. Salí de esa casa sin despedirme. Manejé sin rumbo durante horas, con las manos apretadas al volante, sintiendo como algo dentro de mí se rompía definitivamente.
No era solo rabia. Era dolor por mi padre, que amaba tan mal que estaba dispuesto a autodestruirse. Era tristeza por mi hermano, que se había convertido en un pozo sin fondo de necesidades y problemas. Y era desesperación por mí mismo, porque sabía que si no hacía algo, pasaría el resto de mi vida viendo cómo mi familia se desmoronaba mientras yo me quedaba paralizado entre el deber y la cordura. Esa noche, sentado en mi departamento, tomé una decisión que cambiaría todo. No iba a permitir que mi padre hipotecara su casa. Pero tampoco iba a darle el dinero a Emilio directamente. Iba a hacer algo diferente, algo que tal vez nos doliera a todos pero que era lo único que podía salvar lo que quedaba de nuestra familia. Abrí mi laptop y comencé a redactar un documento. Me tomó toda la noche terminarlo, revisarlo, asegurarme de que cada palabra dijera exactamente lo que necesitaba decir. Al día siguiente, llamé a mi padre y le pedí que se reuniera conmigo en un café, sin Emilio. Llegó preocupado, preguntándome si estaba bien. Le dije que tenía una propuesta. Saqué el documento que había preparado y se lo pasé. Era un contrato formal, redactado con la ayuda de un colega abogado. En él, yo me comprometía a prestar los 150.000 pesos para resolver el problema legal de Emilio, más otros 50.000 para gastos legales y un colchón de emergencia. 200.000 pesos en total. Pero venía con condiciones no negociables. Mi padre leyó en silencio, y vi cómo su expresión pasaba de la esperanza a la sorpresa, y finalmente a algo parecido al dolor. Las condiciones eran estas: primero, Emilio debía asistir a terapia psicológica durante al menos un año, con comprobantes mensuales. Segundo, debía conseguir y mantener un trabajo estable durante ese mismo año, con recibos de nómina verificables. Tercero, debía pagar mensualmente 1.500 pesos durante 10 años, una cantidad simbólica que representaba el 5% del total, diseñada para que sintiera el peso de la responsabilidad sin quebrarlo económicamente. Cuarto, y esto era lo más importante, si Emilio incumplía cualquiera de las 3 primeras condiciones, mi padre tendría que vender la casa y pagarme con el producto de esa venta, porque yo no permitiría que hipotecara su patrimonio, pero tampoco iba a regalar mi dinero sin consecuencias reales. Mi padre dejó el documento sobre la mesa con manos temblorosas. Me preguntó con voz quebrada si realmente estaba dispuesto a quitarle su casa si Emilio fallaba. Le respondí con una honestidad brutal que me costó pronunciar: papá, si Emilio vuelve a fallar después de esto, tu casa ya está perdida de todas formas. Con esta propuesta, al menos tiene una oportunidad de conservarla si mi hermano finalmente aprende a ser responsable. Pero no voy a permitir que tú la pierdas protegiéndolo. Si tiene que haber un villano en esta historia, que sea yo. Nos quedamos en silencio durante largos minutos. Mi padre tenía lágrimas en los ojos, pero no eran lágrimas de tristeza simple. Eran lágrimas de alguien que finalmente entendía que había estado participando en la destrucción de su propio hijo, que su amor incondicional sin consecuencias había creado un adulto incapaz de enfrentar la vida. Finalmente asintió y firmó el documento como testigo. Me dijo con voz rota: tienes razón en todo lo que piensas de mí. Y lo siento, hijo. Siento haberte puesto en esta posición. Esa tarde nos reunimos los 3 en casa de mi padre. Puse el contrato sobre la mesa y le expliqué a Emilio las condiciones. Esperaba rabia, resistencia, que me acusara de ser cruel o de aprovecharse de su situación. Pero Emilio leyó el documento en silencio, y cuando terminó, simplemente preguntó dónde tenía que firmar. Lo miré sorprendido, y él me devolvió la mirada con algo que no había visto en años: determinación genuina. Me dijo algo que nunca olvidaré: sé que merezco esto. Sé que merezco algo peor. Pero te prometo que esta vez va a ser diferente. No porque te lo deba a ti o a papá, sino porque me lo debo a mí mismo y a mi hijo que está por nacer. Firmamos los 3. Hice la transferencia al día siguiente. Los abogados de Emilio manejaron el caso, llegaron a un acuerdo extrajudicial, y el problema legal se resolvió sin cargos criminales. Pero lo que pasó después fue lo que realmente importó. Emilio cumplió con cada una de las condiciones. Consiguió trabajo en una empresa de logística, el mismo campo en el que yo trabajaba, aunque en una compañía diferente.
Comenzó terapia con un psicólogo que mi padre me ayudó a encontrar. Y cada mes, sin falta, me depositaba sus 1.500 pesos. Los primeros meses fueron los más difíciles. Emilio me mandaba los comprobantes por mensaje, y yo los revisaba sin responder más que un escueto recibido. No hablábamos más allá de eso. Mi padre me llamaba para darme actualizaciones, sonando cada vez más esperanzado. Pero yo mantenía mi distancia emocional. Había aprendido a protegerme, y no estaba dispuesto a bajar la guardia hasta ver cambios reales y sostenidos. 6 meses después del acuerdo, Emilio me llamó para decirme que su hijo había nacido. Se llamaba Armando, como nuestro padre. Me invitó a conocerlo. Dudé durante días antes de aceptar. Cuando llegué al pequeño departamento que habían rentado, encontré a un Emilio transformado. Se veía cansado, con ojeras de padre primerizo, pero también se veía presente, sobrio, responsable. Me mostró al bebé con un orgullo nervioso, y por primera vez en años, vi en sus ojos algo parecido a la paz. Esa tarde nos sentamos en su diminuta sala mientras el bebé dormía, y Emilio me habló con una honestidad que me desarmó. Me explicó que la terapia le había ayudado a entender cosas que nunca había querido enfrentar, que había pasado toda su vida huyendo de la sombra de ser el hermano del hijo perfecto, que había saboteado cada oportunidad porque inconscientemente creía que no merecía el éxito, que había usado el dinero de otros como una forma de castigar a quienes esperaban más de él. Me pidió perdón por todo, no con palabras vacías, sino con la vulnerabilidad de alguien que finalmente había tocado fondo y había decidido empezar a subir. Le dije que lo perdonaba, y esta vez fue verdad. No fue un perdón completo, instantáneo, mágico. Fue el inicio de un proceso largo de reconstrucción. Le expliqué que aún me dolía, que aún había cicatrices, que la confianza se ganaba con tiempo y acciones consistentes. Él asintió, entendiendo que no podía exigir más de lo que yo estaba dispuesto a dar. Nos despedimos con un abrazo incómodo pero sincero, el primero en años que no se sintió como una actuación. El primer año del contrato pasó lento pero consistente. Cada mes, sin falta, recibía la transferencia de Emilio y los comprobantes de su terapia y su trabajo. Al principio los revisaba con desconfianza, esperando encontrar alguna trampa, algún signo de que pronto volvería a fallar. Pero mes tras mes, los documentos llegaban. Mi hermano estaba cumpliendo. No era perfecto, hubo meses donde el pago llegaba a los últimos días del plazo, hubo sesiones de terapia que reprogramaba por emergencias laborales, pero nunca dejó de cumplir. Mi relación con mi padre también comenzó a cambiar. Después de firmar aquel contrato, algo se había roto entre nosotros, pero también algo se había liberado. Mi padre empezó a llamarme para preguntarme cómo estaba yo, no solo para hablar de Emilio. Me invitaba a comer sin agenda oculta. Poco a poco, comenzó a verme no solo como el hijo que resolvía problemas, sino como un ser humano con necesidades propias. Una tarde, mientras tomábamos café en su taller, me pidió perdón por haber sido injusto conmigo durante años. Me explicó que después de que mi madre murió, se había aferrado a la idea de proteger a Emilio porque lo veía frágil, y había asumido que yo no necesitaba protección porque me veía fuerte. No se había dado cuenta de que los fuertes también se rompen, solo que lo hacen en silencio. Lloró mientras me decía esto, y yo también lloré. Le dije que entendía, que no lo culpaba, pero que había necesitado mucho tiempo para procesar el dolor de sentirme invisible en mi propia familia. Me abrazó con una fuerza que no le conocía, y en ese abrazo sentí algo que había extrañado durante años, la sensación de ser visto, de ser valorado por quien yo era y no solo por lo que podía dar. Esa conversación no borró el pasado, pero sí abrió la posibilidad de un futuro diferente entre nosotros. Con Emilio, la reconstrucción fue más lenta y más frágil. Nos veíamos cada 2 o 3 meses, encuentros cortos para tomar café o comer algo rápido. Las conversaciones eran cautelosas al principio, llenas de silencios incómodos y temas superficiales. Pero con el tiempo, comenzamos a recordar cosas buenas de nuestra infancia, los veranos en casa de nuestros abuelos en Morelos, las tardes jugando fútbol en el parque, las complicidades de hermanos que existieron antes de que la vida nos separara. Descubrí que parte de mí había extrañado a mi hermano, no al adulto problemático en que se había convertido,
sino al niño que alguna vez fue mi compañero de aventuras. Una tarde, cuando el bebé Armando tenía 8 meses, Emilio me invitó a una carne asada en su departamento. Fue algo pequeño, solo él, Marisol, mi padre y yo. Mientras asábamos la carne en una parrilla improvisada en su pequeño balcón, Emilio me dijo algo que me tomó por sorpresa. Me contó que su terapeuta le había sugerido que me escribiera una carta explicando todo lo que nunca se había atrevido a decirme en persona. La había escrito hacía 3 meses, pero no había tenido el valor de dármela. Esa tarde, después de dudar durante toda la comida, me la entregó en un sobre blanco arrugado, como si lo hubiera cargado en el bolsillo durante semanas. Le dije que la leería en casa, con calma. Él asintió, nervioso, y cambiamos de tema. Esa noche, sentado en mi departamento, abrí la carta. Eran 6 páginas escritas a mano, con letra irregular, tachones y manchas que parecían lágrimas secas. Emilio me contaba cosas que yo nunca había sabido, como en la secundaria escuchó a un maestro compararnos y decir que yo era el ejemplo de lo que Emilio debería ser. Como en las reuniones familiares nuestros tíos siempre preguntaban por mis logros y por sus fracasos. Cómo se había sentido cuando mi padre anunció que usaría sus ahorros para mi departamento, como si el mensaje fuera que solo los hijos exitosos merecían inversión. Me explicaba que nada de eso justificaba sus decisiones, pero que necesitaba que yo entendiera que su resentimiento no era realmente hacia mí, sino hacia la versión de sí mismo que nunca pudo alcanzar. Me pedía perdón por haberme culpado de su fracaso cuando yo nunca hice nada más que existir. Me agradecía por haberle dado la oportunidad de demostrar que podía cambiar, incluso cuando esa oportunidad venía con condiciones duras que lo forzaron a enfrentar lo que había evitado toda su vida. Y terminaba diciéndome que esperaba que algún día pudiéramos ser hermanos de verdad, no unidos por obligación o sangre, sino por elección mutua. Lloré leyendo esa carta. Lloré por el tiempo perdido, por las heridas que nos habíamos causado sin querer, por la infancia que compartimos y la adultez que nos separó. Pero también lloré de alivio, porque finalmente mi hermano había puesto en palabras lo que yo siempre había intuido pero nunca había sabido expresar, que ambos habíamos sido víctimas de un sistema familiar que nos había puesto en roles opuestos sin preguntarnos si queríamos interpretarlos. Le respondí con otra carta. Le agradecí por su honestidad, le expliqué mi propio dolor, le conté cosas que yo también había callado durante años, como me había sentido culpable cada vez que lograba algo, sabiendo que mi éxito era su fracaso comparativo. Como había deseado fallar a veces, solo para que dejaran de verme como el perfecto. Como había extrañado tener un hermano con quien compartir alegrías sin que se convirtieran en reproches implícitos. Le dije que estaba dispuesto a intentar construir una relación nueva, pero que necesitaba que entendiera que eso requería tiempo, paciencia y seguir demostrando con acciones que el cambio era real. A partir de ese intercambio de cartas, algo cambió entre nosotros. Las conversaciones se volvieron más profundas, más honestas. Emilio empezó a llamarme para contarme cosas cotidianas, un logro en el trabajo, algo gracioso que hizo el bebé, una dificultad que estaba enfrentando. No me pedía que lo resolviera, solo que lo escuchara. Y yo aprendí a hacer lo mismo, a compartir mis propias luchas, mis dudas, mis vulnerabilidades. Descubrí que tener un hermano no significaba ser su salvador o su víctima, sino simplemente ser su igual, 2 personas imperfectas intentando navegar la vida lo mejor posible. Cuando se cumplió el primer año del contrato, organizamos una comida en casa de mi padre para celebrar. No lo dijimos explícitamente, pero todos sabíamos que estábamos celebrando. Emilio había cumplido cada condición. Había asistido a 52 sesiones de terapia. Había trabajado en la misma empresa durante 12 meses. Había pagado 18.000 pesos en cuotas mensuales sin fallar una sola vez. Pero más importante que eso, había cambiado. No de manera dramática o perfecta, pero sí de manera real y sostenida. Durante esa comida, mi padre se levantó para hacer un brindis. Con voz emocionada, nos dijo que se sentía orgulloso de sus 2 hijos, pero no por nuestros logros o nuestras profesiones. Se sentía orgulloso porque habíamos tenido el valor de enfrentarnos, de decirnos verdades dolorosas, y de elegir reconstruir lo que estaba roto en lugar de huir o rendirnos. Nos pidió perdón por habernos puesto en una posición donde tuvimos que aprender todo esto de la manera más difícil.
Y nos agradeció por darle la oportunidad de ser mejor padre ahora que cuando éramos niños. Brindamos los cuatro, incluyendo a Marisol, que se había convertido en un puente importante entre Emilio y el resto de la familia. Ella traía una perspectiva externa, sin las cargas del pasado, y había sido fundamental en mantener a Emilio enfocado cuando las cosas se ponían difíciles. Esa tarde, viendo a mi sobrino gateando por la sala de mi padre, sentí algo que no había sentido en años: esperanza. No la esperanza ingenua de que todo estaría bien siempre, sino la esperanza realista de que tal vez, con trabajo y tiempo, podíamos construir algo mejor de lo que habíamos heredado. Los años siguientes no fueron perfectos. Hubo recaídas emocionales, momentos de tensión, discusiones sobre decisiones financieras o familiares. Pero la diferencia era que ahora teníamos herramientas para enfrentarlas. Emilio seguía en terapia por decisión propia, incluso después de cumplir el año obligatorio. Yo también comencé terapia, descubriendo que necesitaba trabajar mis propios patrones de codependencia y mi dificultad para poner límites. Mi padre asistió a algunas sesiones familiares con nosotros, espacios difíciles pero necesarios donde pudimos hablar de cosas que llevábamos décadas evitando. 5 años después de firmar aquel contrato, algo extraordinario pasó. Emilio me pidió que nos viéramos en el mismo parque donde habíamos tenido aquella conversación años atrás. Llegué sin saber qué esperar. Lo encontré sentado en la misma banca, con un sobre en las manos. Me lo entregó con una expresión seria. Dentro había un cheque por 182.000 pesos, el saldo total de la deuda, todos los pagos que aún faltaban por los siguientes 5 años, más los intereses que yo nunca le había cobrado pero que él había calculado. Le pregunté de dónde había sacado ese dinero, preocupado de que hubiera vuelto a sus viejos patrones. Me explicó con orgullo que había estado ahorrando durante 3 años, guardando cada peso extra después de cubrir sus gastos. Había recibido 2 aumentos en su trabajo por buen desempeño, había hecho algunos trabajos extra los fines de semana, y Marisol también había contribuido trabajando desde casa. Habían vivido con lo mínimo, renunciando a lujos y comodidades, con el objetivo de saldar la deuda completa antes del plazo. Le dije que no era necesario, que el acuerdo era a 10 años y que me sentía cómodo con los pagos mensuales. Pero Emilio insistió. Me explicó que necesitaba hacer esto por él mismo, que cargar esa deuda durante 10 años significaba cargar la vergüenza de lo que había sido durante toda una década. Quería cerrar ese capítulo definitivamente, quería poder mirarme a los ojos sabiendo que había cumplido no solo con la letra del contrato, sino con el espíritu de lo que ese contrato representaba: responsabilidad, consecuencias, y la posibilidad de redención a través de acciones concretas. No acepté el cheque completo. Tomé solo lo que faltaba del capital original, 132.000 pesos, y le devolví el resto. Le expliqué que los intereses los había puesto en el contrato por principio, no porque realmente los necesitara o quisiera lucrar de su dolor. Me miró sorprendido, y entonces hice algo que nunca planeé: rompí el cheque que me había dado y saqué otro de mi bolsillo. Era un cheque por 50.000 pesos a nombre de Armando, su hijo. Le dije que quería que abriera una cuenta de ahorro para la educación de mi sobrino, como una forma de invertir en el futuro en lugar de seguir pagando por el pasado. Emilio no dijo nada durante varios segundos. Después me abrazó con una fuerza que me sacó el aire, y lloró en mi hombro como cuando éramos niños y se caía jugando. Le acaricié la cabeza torpemente, sin saber qué decir, dejando que ese momento existiera sin necesidad de palabras. Cuando finalmente se separó, me dijo algo simple pero profundo: gracias por no rendirte conmigo cuando yo ya me había rendido conmigo mismo. Caminamos juntos por el parque esa tarde, hablando de cosas sin importancia y de cosas fundamentales, y por primera vez en nuestra vida adulta, se sintió como si fuéramos realmente hermanos. No el hermano perfecto y el hermano problema. No el salvador y el salvado. Solo 2 hombres que compartían sangre, historia, cicatrices, y ahora también la voluntad de construir algo mejor. Han pasado 10 años desde aquella tarde en que regresé a México y encontré a mi padre dispuesto a destruir su futuro por salvar a mi hermano. Tengo 42 años ahora, y cuando me miro al espejo veo a un hombre diferente del que era entonces. Las canas están llegando, las arrugas alrededor de mis ojos se han hecho más profundas,
pero también hay algo distinto en mi mirada, una paz que no tenía antes, una certeza de que las decisiones difíciles que tomé fueron las correctas, incluso cuando dolieron. Emilio tiene 39 años. Sigue trabajando en la misma empresa de logística, donde ahora es supervisor de turno. Se compró un coche usado hace 3 años, algo modesto pero funcional, pagado con su propio esfuerzo. Su matrimonio con Marisol atravesó momentos difíciles, como todos los matrimonios, pero siguen juntos, habiendo aprendido que el amor no es solo un sentimiento sino una decisión diaria de elegir quedarse y trabajar en lo que está roto. Armando tiene 10 años, es un niño inteligente y curioso que no sabe nada de la historia oscura que precedió su nacimiento, y ese es exactamente como debe ser. Mi padre tiene 78 años. Su salud ha declinado, tiene problemas en las rodillas que le dificultan caminar largas distancias, y su memoria a veces falla con detalles recientes. Pero su casa sigue siendo suya, libre de hipotecas, un refugio donde nos reunimos cada domingo para comer. Cerró su taller hace 5 años, cuando ya no pudo seguir trabajando con la misma intensidad, y ahora pasa sus días cuidando el jardín y jugando con su nieto. A veces me mira con una expresión de gratitud y arrepentimiento mezclados, como si todavía estuviera procesando todo lo que pasó, pero ya no hablamos de eso. El pasado es el pasado, y hemos aprendido a vivir en el presente. Hace 2 años conocí a alguien. Se llama Patricia, es arquitecta, tiene una hija de 8 años de un matrimonio anterior. Nos conocimos en una cafetería donde ella estaba dibujando planos y yo revisaba reportes de trabajo. Comenzamos a hablar por casualidad, descubrimos que teníamos gustos similares, y poco a poco fue convirtiéndose en algo más. Le conté mi historia con mi hermano en nuestra 5ª cita, esperando que saliera corriendo al escuchar el drama familiar que yo cargaba. En cambio, me tomó de la mano y me dijo que le parecía admirable que hubiera tenido el valor de poner límites sin romper vínculos, de ser duro sin ser cruel. Patricia ha conocido a mi familia. Emilio y ella se llevan bien, comparten el sentido del humor irónico que yo nunca he tenido. Mi padre la adora, dice que le recuerda a mi madre en la manera en que me mira. Armando y la hija de Patricia, Sofía, juegan juntos en las comidas familiares como si fueran primos de verdad. Estamos construyendo algo nuevo, una familia elegida que complementa a la familia de sangre, y descubro que hay espacio para ambas en mi vida sin que una invalide a la otra. El verdadero cambio en nuestra dinámica familiar no vino de un momento dramático o de una revelación instantánea. Vino de años de pequeñas decisiones conscientes, Emilio eligiendo cada mañana ir a trabajar incluso cuando no tenía ganas. Yo eligiendo responder sus llamadas incluso cuando mi primera reacción era la desconfianza. Mi padre eligiendo tratarnos de manera equitativa en lugar de compensatoria. Fueron esas elecciones diarias, invisibles para cualquier observador externo, las que transformaron quienes éramos en quienes somos ahora. Hace 6 meses, durante una de esas comidas dominicales, sucedió algo que me hizo dar cuenta de cuánto habíamos cambiado realmente. Armando preguntó por qué su tío Daniel no tenía hijos propios. Fue una pregunta inocente de niño, sin malicia. Antes de que yo pudiera responder, Emilio intervino. Le explicó a su hijo que su tío había dedicado muchos años a ayudar a su familia, que había puesto las necesidades de otros antes que las propias, y que eso lo convertía en un héroe silencioso. Me miró mientras decía esto, y vi en sus ojos una comprensión profunda de todo lo que yo había sacrificado. Le respondí a Armando que no era un héroe, que simplemente había hecho lo que creía correcto, pero que ahora estaba construyendo mi propia familia con Patricia y Sofía. El niño asintió, satisfecho con la respuesta, y volvió a jugar. Pero ese intercambio significó más para mí que cualquier pago, cualquier disculpa, cualquier agradecimiento explícito. Significó que Emilio entendía, finalmente y completamente, el costo de lo que había pasado. Mi relación con Emilio ahora es lo que siempre debió ser, 2 adultos imperfectos que se respetan mutuamente, que pueden estar en desacuerdo sin destruirse, que pueden apoyarse sin caer en la codependencia. Ya no soy su salvador, y él ya no es mi carga. Somos hermanos en el sentido más verdadero de la palabra, personas que comparten historia pero que también eligen activamente mantener la conexión. La terapia me enseñó algo fundamental, que el amor sin límites no es amor, es negligencia.
Que ayudar a alguien a evitar consecuencias no es protegerlo, es impedirle crecer. Que a veces la cosa más amorosa que puedes hacer por alguien es dejar que caiga, no para verlo sufrir, sino para que aprenda a levantarse por sí mismo. Mi padre aprendió esto de la manera más dolorosa posible, y yo tuve que aprenderlo también, pero al final todos salimos transformados del proceso. Pienso a menudo en aquella tarde cuando encontré a mi padre con la escritura de su casa, dispuesto a hipotecarla por Emilio. Pienso en la rabia que sentí, en la desesperación, en la sensación de que todo estaba perdido. Y me doy cuenta de que ese fue el momento en que nuestra familia tocó fondo, el punto más bajo desde el cual la única dirección posible era hacia arriba. Si no hubiera intervenido, si hubiera dejado que mi padre tomara esa decisión, tal vez Emilio seguiría atrapado en el ciclo de necesidad y rescate, tal vez mi padre habría perdido su casa eventualmente, y tal vez yo habría terminado completamente alejado de ambos, consumido por el resentimiento. La decisión de poner ese contrato con condiciones duras fue la decisión más difícil de mi vida. Hubo noches en que dudé, en que me pregunté si estaba siendo cruel, si estaba destruyendo a mi familia en lugar de salvarla. Pero ahora, con la perspectiva del tiempo, veo que fue la única manera de romper un patrón que nos estaba matando a todos. No fue una solución perfecta, no fue indolora, pero fue real y tuvo consecuencias verdaderas que forzaron cambios verdaderos. Hay una fotografía que guardo en mi billetera. Fue tomada hace un año, en el cumpleaños de mi padre. Estamos todos ahí, mi padre en el centro, Emilio y yo a sus lados, Marisol, Patricia, los niños jugando al frente. Todos estamos sonriendo, y no son sonrisas forzadas para la cámara. Son sonrisas reales, de personas que han atravesado el infierno juntas y han elegido encontrar la manera de ser felices en el otro lado. Cada vez que miro esa foto, me recuerdo que valió la pena. Todo el dolor, toda la incertidumbre, todas las noches sin dormir, valieron la pena por este momento de paz que logramos construir. Mi historia no tiene una moraleja simple o una lección que pueda resumirse en una frase inspiradora. La vida real es más complicada que eso. Pero si tuviera que extraer algo de todo lo que vivimos, sería esto: la verdadera compasión no es dar a las personas todo lo que piden, sino ayudarlas a convertirse en quienes necesitan ser. La verdadera fortaleza no está en soportar todo sin quejarse, sino en saber cuándo decir basta. Y la verdadera familia no es la que nunca tiene conflictos, sino la que encuentra la manera de atravesarlos sin destruirse en el proceso. Emilio me llamó ayer. No porque necesitara algo, no porque hubiera una crisis o un problema que resolver. Me llamó simplemente para contarme que Armando había sacado excelentes calificaciones en la escuela, que estaba orgulloso de él, y que quería agradecerme por ser un buen ejemplo para su hijo. Me dijo que Armando pregunta por mí constantemente, que quiere ser como su tío Daniel cuando crezca. Le respondí que preferiría que fuera como su padre, un hombre que tuvo el valor de reconocer sus errores y cambiar su vida completamente. Hubo un silencio al otro lado, y después mi hermano respondió con voz emocionada: eso solo fue posible porque tú no me dejaste caer. Me pusiste condiciones duras, pero no me abandonaste. Y esa diferencia lo cambió todo. Después de colgar, me quedé pensando en esas palabras. Porque tenía razón. Yo pude haberme alejado completamente, pude haberles dado la espalda y construir mi vida sin ellos. Muchas personas en mi situación lo habrían hecho, y nadie los hubiera culpado. Pero elegí el camino más difícil, quedarme y luchar por ellos, pero no de la manera en que lo había hecho siempre. Esta vez luché estableciendo límites claros, exigiendo responsabilidad, y aceptando que el amor verdadero a veces tiene que ser duro para ser efectivo. Mi padre me confesó hace unos meses algo que nunca me había dicho. Estábamos solos en su jardín, podando el árbol de jacaranda que mi madre plantó hace tantos años. Me dijo que durante mucho tiempo me había tenido resentimiento. No un resentimiento consciente o malicioso, sino algo más sutil. Me había resentido por ser tan fácil de criar, por no necesitar la atención constante que Emilio requería, por hacerlo sentir innecesario como padre. Con Emilio, siempre había algo que arreglar, siempre había drama, siempre había una razón para sentirse necesitado. Conmigo, todo funcionaba solo, y eso lo había hecho sentir como un padre a medias, útil para uno e irrelevante para el otro. Esa confesión me dolió,
pero también me liberó. Me hizo entender que la dinámica de nuestra familia no era solo el resultado de las malas decisiones de Emilio o de mi excesiva responsabilidad. Era el resultado de heridas más profundas, de necesidades emocionales no expresadas, de un hombre que había perdido a su esposa y no sabía cómo criar solo a dos niños con personalidades tan diferentes. Mi padre no era un villano. Era un ser humano imperfecto haciendo lo mejor que podía con las herramientas emocionales limitadas que tenía. Le dije que lo entendía, que no lo culpaba, pero que también necesitaba que entendiera cómo eso me había afectado. Le expliqué que había pasado años sintiéndome invisible, como si mi único valor fuera no causar problemas y estar disponible cuando había crisis. Lloramos juntos ese día bajo el árbol de jacaranda, dos hombres de generaciones diferentes tratando de reparar daños que ninguno de los dos había causado intencionalmente. Cuando terminamos, nos abrazamos durante largo tiempo, y sentí que algo antiguo y pesado finalmente se soltaba dentro de mi pecho. La cuenta de ahorro que abrí para Armando ya tiene más de 200.000 pesos. Emilio y Marisol depositan mensualmente, y yo añado cuando puedo. Le prometimos a Armando que cuando cumpla 18 años, tendrá el dinero suficiente para estudiar lo que quiera, para empezar su vida adulta sin las cargas financieras que nosotros tuvimos. Es nuestra manera de romper el ciclo, de asegurarnos de que la próxima generación comience desde un lugar diferente. Patricia y yo nos casaremos el próximo año. Será una ceremonia pequeña, solo familia cercana y amigos. Emilio será mi padrino, algo que le pedí hace 3 meses. Cuando se lo propuse, se quedó en silencio durante tanto tiempo que pensé que la llamada se había cortado. Finalmente respondió con voz quebrada que sería el honor más grande de su vida. Le dije que no era un honor, era un reconocimiento, el reconocimiento de que habíamos logrado reconstruir algo que parecía imposible de reparar. Mi padre insiste en pagarnos parte de la boda, a pesar de que le digo que no es necesario. Es su manera de demostrarse a sí mismo que ahora puede estar presente para mí de manera positiva, no solo en crisis. He aprendido a aceptar estos gestos con gracia, entendiendo que son importantes para él tanto como para mí. Estamos reescribiendo nuestra historia familiar, página por página, y cada pequeño acto de generosidad o gratitud es una palabra nueva en ese texto. Sofía, la hija de Patricia, me preguntó hace poco si podía llamarme papá. Le dije que eso dependía de cómo se sintiera ella, que yo estaría honrado pero que no quería que sintiera que estaba reemplazando a su padre biológico. Pensó durante varios días antes de decidir que me llamaría Daniel, pero que yo sería su papá también, solo que de una manera diferente. Esa sabiduría de una niña de 8 años me recordó que las familias son más complejas y hermosas de lo que cualquier definición tradicional puede capturar. Hay momentos en que miro hacia atrás y me pregunto qué hubiera pasado si hubiera tomado decisiones diferentes. Si le hubiera dado el dinero a Emilio sin condiciones, si me hubiera alejado completamente de mi familia, si hubiera dejado que mi padre hipotecara su casa. Pero esos escenarios alternativos son fantasmas del pasado, realidades que nunca existieron. Lo que existe es esto, una familia imperfecta que aprendió a comunicarse con honestidad, a amarse con límites sanos, y a crecer juntos a pesar del dolor. Emilio está ahorrando para comprar una casa. No será algo grande o lujoso, pero será suya. Me preguntó hace poco si podía pedirme consejos sobre el proceso, ya que yo pasé por eso hace años. Pasamos una tarde revisando opciones de crédito, calculando presupuestos, hablando de ubicaciones. Fue una conversación normal entre hermanos, del tipo que nunca habíamos tenido. Mientras explicaba las diferencias entre tasas fijas y variables, me di cuenta de que esto era lo que siempre había querido, ser hermanos de verdad, sin roles predefinidos de salvador y víctima, simplemente dos personas que se apoyan mutuamente porque eligen hacerlo. Mi madre habría estado orgullosa, creo. No por nuestros logros materiales o profesionales, sino por el hecho de que finalmente aprendimos a ser familia de una manera sana. A veces siento su presencia en momentos inesperados, cuando Emilio ríe de cierta manera, cuando mi padre cocina su platillo favorito, cuando veo el árbol de jacaranda florecer cada primavera. Es como si ella hubiera dejado pedazos de sí misma esparcidos en nuestra vida diaria, recordándonos que el amor verdadero sobrevive a la muerte y a los errores y al tiempo. He aprendido que perdonar no significa olvidar.
todavía recuerdo el dolor de aquellos años, la rabia que sentí cuando descubrí que mi padre estaba dispuesto a arriesgar todo por Emilio, la decepción cada vez que mi hermano fallaba. Pero esos recuerdos ya no me controlan. Son parte de mi historia, cicatrices que demuestran que sobreviví, pero no heridas abiertas que siguen sangrando. Puedo recordar sin revivir el dolor, y esa es la verdadera señal de que he sanado. También he aprendido que la redención es posible, pero no es instantánea ni fácil. Emilio no se transformó de la noche a la mañana. Hubo recaídas emocionales, momentos de duda, días en que quiso rendirse. Pero siguió eligiendo levantarse cada mañana y hacer el trabajo necesario. Y eso es lo que realmente importa, no la perfección, sino la consistencia. No la ausencia de errores, sino el compromiso de seguir intentándolo a pesar de ellos. La semana pasada, durante una de nuestras comidas dominicales, Armando preguntó si podía leer un ensayo que había escrito para la escuela sobre su familia. El tema era, mi héroe familiar. Todos nos preparamos para escuchar qué escribiría sobre su padre o su abuelo. Pero cuando comenzó a leer, el ensayo era sobre mí. Describía cómo su tío Daniel había ayudado a su familia cuando más lo necesitaban, cómo había sido estricto pero justo, cómo les había enseñado el valor de la responsabilidad y las consecuencias. Terminó diciendo que yo era su héroe porque había demostrado que amar a alguien a veces significa ser duro con ellos para ayudarlos a crecer. Cuando terminó de leer, había lágrimas en los ojos de todos. Emilio me miró con una expresión que contenía gratitud, orgullo y algo parecido a la paz. Mi padre tenía una sonrisa triste pero genuina. Patricia apretó mi mano bajo la mesa. Y yo me di cuenta de que este era el momento que había estado esperando sin saberlo, el momento en que todo el dolor, todo el sacrificio, todas las decisiones difíciles, finalmente tenían sentido completo. Le dije a Armando que me sentía honrado, pero que el verdadero héroe era su padre, quien había tenido el valor de cambiar su vida completamente cuando más difícil era hacerlo. Emilio negó con la cabeza y respondió algo que nunca olvidaré. Dijo que los dos éramos héroes, pero de maneras diferentes. Él era el héroe que aprendió a levantarse después de caer. Yo era el héroe que lo había sostenido mientras aprendía a mantenerse en pie. Y juntos habíamos logrado algo que ninguno hubiera podido hacer solo. Esta es mi historia. No es una historia de venganza o de justicia poética donde los malos reciben su merecido. Es una historia sobre imperfección, sobre aprender a amar con límites, sobre encontrar la manera de perdonar sin olvidar, sobre construir algo nuevo de las ruinas de lo que se rompió. Es una historia sobre familia, no la familia idealizada de las películas, sino la familia real con todas sus complejidades y contradicciones. Si alguien me preguntara qué aprendí de todo esto, respondería que aprendí que la fortaleza verdadera no está en soportarlo todo sin quebrarse, sino en saber cuándo es necesario romper patrones destructivos, incluso cuando eso significa convertirse temporalmente en el villano de la historia. Aprendí que ayudar a alguien no significa salvarlo constantemente de las consecuencias de sus actos, sino darle las herramientas y el espacio para que aprenda a salvarse a sí mismo. Aprendí que el amor sin límites no es amor, es codependencia, y que los límites sanos son el fundamento de cualquier relación que valga la pena mantener. Y aprendí que nunca es demasiado tarde para cambiar, para sanar, para elegir ser diferente. Mi hermano tenía 29 años cuando tocó fondo, mi padre 68 cuando reconoció sus errores, y yo 32 cuando finalmente tuve el valor de poner límites. No hay una edad correcta para la transformación. Solo hay voluntad y trabajo constante. Cuando miro hacia el futuro ahora, veo posibilidades en lugar de obligaciones. Veo una boda con la mujer que amo, una familia expandida que incluye hijos propios y adoptados por elección, comidas dominicales que son celebraciones genuinas en lugar de ejercicios de tensión contenida. Veo a mi padre envejeciendo con dignidad en su casa, a Emilio criando a su hijo con las lecciones que aprendió de sus errores, a Armando creciendo en un ambiente donde el amor viene con límites claros y consecuencias reales. Veo un futuro donde la historia de nuestra familia es contada no como una tragedia que terminó en destrucción, sino como una historia de redención que demuestra que las personas pueden cambiar si están dispuestas a hacer el trabajo necesario. Y veo mi lugar en esa historia no como el héroe solitario que salvó a todos,
sino como una parte de un proceso colectivo de sanación donde todos tuvimos que cambiar para que el sistema completo funcionara de manera diferente. El árbol de jacaranda que mi madre plantó tiene ahora más de 30 años. Es enorme, sus raíces profundas en la tierra, sus ramas extendiéndose hacia el cielo. Cada primavera florece con esas flores violetas que alfombran el jardín de mi padre, y cada vez que las veo caer, pienso en cómo la belleza a veces viene del dejar ir, del soltar lo que ya cumplió su propósito. Ese árbol ha visto todo lo que vivimos como familia, las risas de nuestra infancia, las lágrimas de la muerte de mi madre, las tensiones de nuestra juventud, y ahora la paz trabajada de nuestra madurez. Bajo ese árbol fue donde mi padre me pidió perdón. Bajo ese árbol fue donde Emilio y yo tuvimos nuestra primera conversación honesta después de años. Y bajo ese árbol es donde planeo pedirle a Patricia que se case conmigo, cerrando un círculo que comenzó con el amor de mi madre y continúa con el amor que he aprendido a construir por mí mismo. Esta no es una historia con un final perfecto donde todos vivimos felices para siempre. Es una historia con un final real donde todos estamos trabajando activamente para ser mejores, para amarnos de manera más sana, para construir un legado diferente del que heredamos. Y tal vez eso sea suficiente. Tal vez eso sea todo lo que podemos pedir, no la perfección, sino el progreso. No la ausencia de dolor, sino la capacidad de atravesarlo y salir transformados del otro lado. Cuando pienso en aquella tarde en que mi padre tenía la escritura de su casa en las manos, cuando todo parecía perdido, nunca imaginé que llegaríamos aquí. Nunca imaginé que mi hermano y yo podríamos ser realmente cercanos. Nunca imaginé que mi padre y yo podríamos tener conversaciones profundas sobre nuestras heridas mutuas. Nunca imaginé que construiría una familia propia con una mujer que me acepta completamente, cicatrices incluidas. Pero aquí estamos. Rotos, remendados, imperfectos, pero completos de una manera que nunca fuimos antes. Y si tuviera que hacerlo todo de nuevo, si pudiera volver atrás a ese momento donde tuve que decidir entre dejar que mi padre destruyera su futuro o intervenir con condiciones duras, tomaría exactamente las mismas decisiones. Porque esas decisiones difíciles nos trajeron aquí, a este lugar de paz imperfecta pero genuina. Mi nombre es Daniel Sebastián Morales. Tengo 42 años. Soy hijo, hermano, tío, pareja, y pronto seré esposo y padre. Pero más que cualquiera de esos roles, soy alguien que aprendió que amar verdaderamente a veces significa ser duro, que perdonar no significa olvidar, y que las familias no se destruyen por los conflictos sino por la negativa a enfrentarlos con honestidad. Esta es mi historia. Y aunque el dolor fue real y profundo, no cambiaría nada, porque cada cicatriz me enseñó algo valioso, cada lágrima me acercó a mi verdad, y cada decisión difícil me convirtió en el hombre que necesitaba ser. No soy perfecto. Mi familia no es perfecta. Pero somos reales, somos honestos, y elegimos amarnos incluso cuando es difícil. Y al final, creo que eso es lo único que realmente importa.